Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta madrugadas, depende a la hora que nos vea Nos nuestra sintonicen. audición, nos Él sintonicen. es el cronista Marcelino Peña. Y ella es la maestra, la profesora Marisol Recendis Pizarro. Marisol, sí, Marisol, aquí Hola. estamos en esta Y emisión. juntos somos Radiografía Urbana Azcapotzalco, Radio U, bien, orgullosamente originarios de los pueblos y barrios de Azcapotzalco. de Azcapo. Muy bien, Marisol. Oye, pues ahora en esta emisión que estamos ah, estrenando, ¿no? Porque pues es prácticamente el inicio de esos programas que vamos a estar aquí con la CEPI. Y entonces, oye, Marisol, hay algo que se está generando por allá afuera, en la ciudad, porque en el mismo programa de la semana pasada, estábamos hablando de que se está festejando precisamente la fundación de nuestra gran ciudad de México, los 700 años, pero por ahí han surgido algunas polémicas, porque ahora resulta que la curia católica está muy enojadísima, porque hay unas impresiones muy hermosas de sonido y color que está haciendo no nada más en la Catedral de la Ciudad de México, sino en todo lo que es el Palacio Nacional y todo lo que es el Zócalo. Pero tú Ujú. sabes algo de esto, Pues cuéntame. mira, me parece que también es por ciertas leyendas políticas y todo esto, pero déjame decirte que en realidad esas piedras que forman la catedral pues nos pertenecen porque son parte de los 77 monumentos que formaban el Templo Mayor y además sospechamos arqueológicamente que lo que es la catedral era el Templo Mayor. Y he de decirte también que arqueológicamente ha sido muy sacrificado en los cimientos porque han hecho todo lo humanamente posible por salvar la catedral. Entonces, ¿qué tal si se cumple lo que dijo el gran Cuauhtémoc y de algunos hoyos, de algunos socavones emerge todo el complejo arquitectónico de la gran Tenochtitlan entre cantos y trinos, sonidos, tambores? Bueno, eso ya está muy, muy mal viajado, pero podría ser una opción. Entonces, esas piedras, pues, aunque no tenían propiedad privada los antiguos mexicanos, ya eran de un templo originario. Es que lo menos que les puede pasar es que pasen algunas deidades de la cosmovisión del mundo náhuatl desfilando por ahí. Nos deslindamos de las leyendas políticas, pero creo que las deidades tienen derecho. Sí, bueno, pero además, sobre todo, afirmar y confirmar precisamente que debajo de ese gran monumento, lo que es la catedral, debajo, ¿no? Podríamos hasta afirmar, hemos platicado, que hay ligeras sospechas. Esperemos que aquí no nos vamos a pelear con historiadores ni arqueólogos, que ahí estaba precisamente uno de los teocalis más importantes Sí, claro. del mundo náhuatl. Y de Cuéntanos. la que solamente el templo mayor se supone que está en lo que estaba, en lo que es ahora la catedral, por la cantidad de piedra que se utilizó. Y una de sus alas es lo que se descubre en las excavaciones del Templo Mayor. Y tenemos que celebrar a estas piedrotas que son maravillosas, que son nuestra herencia. Por ejemplo, al gran señor Tlaltecuhtli, que a mí siempre se me ha hecho un misterio por qué tiene el cabello chino, si todos sean lacios, pero va ascendiendo del Sí. cielo a la tierra con unas garras y que déjame decirte en arqueología, para todos los que nos escuchan, era parte del arte para nadie. Porque estos tlaltecuhtlis estaban abajo de las piedrotas como Tonantzintlan y Coatlicue y no había posibilidad de que nadie los viera. Quizás supiera de su existencia el artista lapidario, hablando de artes y oficios, que también es nuestro tema del día de hoy, Eso. pero nadie más, porque pues no había un vidrio donde la gente entrara y viera estas piezas en un museo. Hay que tener en cuenta que en el mundo antiguo todo lo que era pomposamente sagrado pasa a desacralizarse en otros entornos. Sí, Marisol, qué bien que tocamos un poco este tema, porque pues está en boga, ¿no? Es coyuntura, sobre todo porque además tenemos que respetar, Pues porque mira, claro, permíteme, precisamente claro, todo hay que claro. respetar porque pues hay mucha fe católica y sobre todo eso. Pero precisamente no nos queremos alejar de lo que es ahora el tema central de prácticamente este segundo capítulo, donde tenemos que hablar sobre cuestiones de artesanos, las artes, los oficios, esos oficios ancestrales que se daban en el mundo náhuatl. Y es ahí donde, pues tú tienes mucho que decirnos, Claro que sí. Pues Marisol. mira, nada más cerrando el tema anterior,
yo creo que los dioses también merecen una reivindicación histórica. Todo este portento cultural de la cosmovisión del mundo náhuatl, ahí dejamos este tema. Y para seguir, antes de hablar de oficios, me gustaría hablarte un poco de cómo era la educación Oh, en, sí. en la época prehispánica, porque la educación, pues es el contexto en el que se desarrollan las artes y oficios. Y si me permites, pues primero tendría yo que hablarte sobre la agricultura. Recuerda que vienen desde Chicomostoc, buscan un cuerpo de agua, tenemos el Altepetl, que es tierra y agua. Ellos logran subsanar su alimentación con el sagrado maíz, que en náhuatl se llama el centeotl, ajá, el sagrado maíz. Y también filosóficamente a este centeotl lo van a concebir como una unidad mística, cósmica, va a ser un elemento filosófico. Cuando ellos ya tienen el maíz, ahora la educación se va a profundizar en la supervivencia. Entonces, estas escuelas públicas, la misma construcción del Calpulli como célula de la sociedad, se van a basar en que todos sepan sembrar. Y ahí tiene mucho que ver una divinidad maravillosa, que es el divino Quetzalcóatl, el padre de los nahuales de día, porque educativamente vamos a preparar a la gente para una gran destrucción, para un colapso. Entonces, ¿cómo se evita que se acabe todo? Sabiendo sembrar. Por eso el divino Quetzalcóatl se nahualiza en una hormiga roja y va por esos sagrados granos de maíz para que pueda existir la tierra. Una vez cubriendo sus necesidades alimentarias, entonces se despliega toda una esquela de posibilidades. De las escuelas, pues tenemos el Tepochcali, que es la Casa de la Juventud, tenemos el Cuicacali, donde se cultiva lo que es flor y canto, la danza, porque hay algo muy, muy categórico y muy bonito en nuestra cultura, donde lo agrícola se reviste de liturgia. Lo agrícola, lo cósmico, se va a revestir de toda esta sacralidad. Por eso te comentaba ayer que aquí tenemos algo sin precedentes en la historia de la humanidad, porque tenemos una religión científica, donde la ciencia astronómica y las cuestiones de la ritualidad cohabitan. ¿Ah? Eso es algo muy importante. Pero volviendo a las escuelas, Tepozcali, Cucacali, y la única escuela de élite de la que no vamos a hablar es el Calmeca, que era para Sí, guerreros. sí, bien, Marisol. Fíjate que, bueno, en esta dinámica que estamos teniendo en el programa, donde pues yo estoy haciendo las preguntas para poderte arrancar todos esos datos que tienes en tu narrativa, es necesario colocar bien esto. Tú nos explicas todo esto, pero entonces, ¿dónde se desprende, donde ya esas comunidades comienzan a hacer esas actividades de labor Ah, pues para la ahí, ajá, supervivencia perfecto, que le dan a perfecto, la sociedad? Ahí perfecto. explícanos, porque Ahí vamos a tener que meter a los extraterrestres, como te gustan, porque ¿cómo puedo ver el misterio y la evidencia de esto? Yo voy al Museo de Antropología y veo unas piedrotas que ajá, son arte colosal. oh, Tenemos todo tipo de tallado en piedra, pero unas piedras que son colosales. A la fecha, todavía en la onda del estudio arqueológico histórico, no sabemos cómo las movían y si se equivocaba el tlacuilo al estar haciendo ahí sus dibujos, sus sí, cálculos, cómo iba por una piedrota. Ya sé que en Azcapotzalco pues tenemos Tenayucán y todo, pero ¿con qué tecnología movían esas piedras? Ajá. En el caso de los tepanecas, el oficio principal es el lapidario. el Por trabajo de la eso en su piedra. símbolo aparece una piedrita tallada. La misma cara del Tezosomoc el Grande, Sí, es un tallado de un rostro. Ajá. Porque ellos en su filosofía decían, hacemos arte para tener sí, rostro. además es el pueblo de la Aunque, piedra. aunque también había otras artes, que si nos vamos así bajita la mano por barrio, tenemos a los amantecas. Sí, pero espérame, porque yo te platico y te me vas Ah, como no, no. hilo en media. Espérame. Porque si estamos hablando precisamente, otra vez, nos ubicamos para trabajar sobre los artes y oficios. Y tú metes precisamente la cuestión del trabajo con la piedra, de ser lapidario, vamos. Y los tepanecas como trabajadores precisamente de este material. Y hasta metes esto, cómo lo hacían, sobre todo en esos grandes monumentos. Y sin El, metal, porque los únicos del México antiguo que llegan a trabajar los metales en grandes son los purépechas. Por eso, para meter un poquito otra vez a manera de chiste, Ujú. porque no crean que estamos hablando de esa manera literal.
la intervención de los marcianos. ¿Quién les dio la fórmula? A los mexicanos para poder ablandar la piedra y poder hacer, Poderla mover. bueno, aparte de moverla, y poder exactamente hacerlos todos esos trazos que son maravillosos, y que es ahí donde hay un oficio, el arte de labrar la piedra, porque ese es nuestro tema, ¿no? Pero ¿a quién le tenemos que preguntar? A esos antropólogos, arqueólogos que han investigado más, o que nos vamos, por ejemplo, con ese señor Jaime Maussan, que es el que dice, y nadie hace nada, ¿no? Mejor leemos el Códice Sagún, el Códice Florentino, sería lo más Sería mejor, racional pero por que eso, podríamos pero hacer. entonces vamos a abundar, no tanto para descubrir esos enigmas, pero sí vale la pena poderlos detener, porque ¿cómo es posible que una piedra que tiene esa dureza, esa consistencia, y cómo se pudieron haber hecho esos trabajos de verdadero arte? Aparte de la piedra, el trabajo precisamente del barro, para poderlo modelar, Sí, y que claro. sea, además, aparte de eso, su concepción en cada una de las piezas. El barro tiene muchas funciones litúrgicas y cotidianas, porque las pocas personas que en el contexto de la cosmovisión del mundo náhuatl tenían un entierro, se les hacía como una película en barro de toda su vida, se les colocaban sus alimentos, un poquito cercano a las concepciones que tenemos con los egipcios. ¿Ah? El barro era un elemento muy importante, pero también fíjate que pensando en la muerte, en los muertos, la lapidaria era fundamental, porque acuérdate que el bulto funerario que tenían los náhuatl tenía que tener una máscara, porque tenía que tener un rostro. Estas máscaras podemos tener la referencia de verlas en Teotihuacán, que tienen unas perforaciones a la altura de los oídos, pero en realidad eran para ser amarrados a este peta de este bulto funerario antes de que tuviera rigor mortis, con unas banderas en la parte de atrás donde venía su nombre, de dónde provenían, a qué se Fabuloso. dedicaban. Y cuando se cremaba este cuerpo, el sumo sacerdote decía: tú no has muerto, despertarás mañana como un hermoso pajarillo al amanecer. Yo sí quiero decirte que ellos hacían tanto arte, porque es un efecto de la transculturización. Cuando ellos van haciendo lo que ahora está penado, que se llama ya plagio cultural, pero en otro Ah, contexto, sí. ven qué hacen los mayas, ven qué hacen los teotihuacanos, pero hay una nación que va a impactar en las artes y oficios de manera increíble, que son los toltecas, porque la palabra tolteca en náhuatl significa el artista. Sí, oye, muy interesante, pero fíjate que creo que estamos llegando a esa parte donde algo que hemos platicado nosotros ya precisamente allí en nuestro Centro Cultural Texcoco, en Azcapo, y se habla de la diversificación precisamente de los calpullis, y creo que ahí podemos encajar parte de esta Ah, sí, narrativa claro. que estás Pues hablando. el concepto del calpulli, que ya empezamos a ver desde el programa pasado, primero tenemos un concepto de un calpulli urbano, porque en el campo, que era la mayor parte del territorio, se replica el mismo modelo de la célula educativa de supervivencia del calpulli con las enseñanzas de artes y oficios y todo. Y tenemos el calpulli urbano, que el calpulli urbano ya tiene el plus de tener el control, el juego de pelota, el tianguisco, de tener más elementos. Pero hay una tercer parte en el calpulli que se habla como de un calpulli espiritual, que se habla como de una especie de logia, de hermandad, Qué locura. donde se le dice al niño: tu responsabilidad es el niño más pequeño, y al niño más pequeño, y al niño más. Por eso es juntos van, juntos hacen. Es un modelo de educación en el que ahora están poniendo atención los gobiernos, porque es un modelo de educación comunitaria. Y el poder en el calpulli también se derivaba a que, por ejemplo, esta familia hacía arte plumario. Entonces, esos secretos ancestrales del arte plumario se transmitían de manera oral de generación en Oye, generación. fíjate que estás hablando de esto y me acerqué un poquito a unos textos de un libro de un autor muy interesante, Vargas Iturbide. ¿Tiene ¿Cómo lo relación esto que relacionas? me estás diciendo? Sí, De por Vargas. supuesto, por supuesto. Iturbide hace un estudio muy amplio sobre el Calpulli en un libro que se titula, un gran libro que se llama Los gobiernos socialistas de la náhuatl. Desafortunadamente hay algunas cosas que si no sabes náhuatl sí son muy fuertes. A mí lo que me llama mucho la atención es cuando habla de la Cihuacóan, ajá. Mujer serpiente es el consejero por excelencia del Tlactuani. El que tenemos más famoso en la historia, pues es Tlacaele, el hombre entre los hombres. Sí. Entonces, te enseña toda una serie de cargos y genealogías y cómo
y hace unas comparaciones muy interesantes con Europa, porque dice, bueno, aquí no había animales de carga, no había pan, entonces tenían que ingeniarse como para tener ese equilibrio y poder sobrevivir. Oye, fíjate, ahorita me estás recordando algo bien importante, que inclusive también es la labor que tenemos que hacer desde Radiografía Urbana, Azcapotzalco, Radio U, y precisamente centrarnos más a lo de Azcapotzalco, porque ahorita hablaste de Tlacaelel. Y es algo interesante, acuérdate, 1426 es una de las fechas que se manejan mucho, que es la caída de Azcapotzalco, cuando se quitan el tributo a los mexicas. Ixcoatl es un personaje allí vital e importante, pero, Cuéntanos esa anécdota de la telenovela de la historia de México. sí, de verdad, pero espérame, hay algo bien, bien importante, porque es ahí donde me interesa abundar, que es aparte de lo que nosotros queremos como ir trabajando con nuestro programa. Quiero decirte, yo luego creo que precisamente los mexicas, es más, son los herederos, los que recibieron toda esa cultura y ese desarrollo civilizatorio que ya tenían los tepanecas. Y los No, toltecas y los teotihuacanos. sí, no, pero estamos hablando Sí, sí, ahorita claro, claro. precisamente de los Los tepanecas, receptáculos de esa de y de esa esa época tradición, y de exactamente de de esa mil educación cuatrocientos veintiséis, porque inclusive ya teníamos precisamente pochtecas. ujú. eh, Déjame decirte que los tepanecas y los toltecas eran muy estrictos, porque decían que si la sociedad no se enfocaba en crear artes y oficios, era una sociedad sin rostro. Y una sociedad sin rostro y sin raíz no merecía existir. Sí, bien, pero quiero insistir en esto, para ir precisamente dándole ese valor que le queremos dar precisamente a Azcapotzalco. El antecedente directo del desarrollo más civilizatorio de los mexicas, Es el el Tepanecapa, antecedente es el Tepanecapa. es el Tepanecapa. Hasta a veces creo que precisamente se llevaron piedra por piedra del Gran Teocalli, del Tepanecapan y también de esas casas de señoriales que tuvieron que tenido nuestros antepasados. A Ujú. ver, ¿tú ahí qué te Mira, imaginas? Desarrollanos algo. efectivamente, va a haber un plagio hacia los tepanecas, a su organización. Y de hecho, ahí vamos a empezar a, hacer una leve crítica en el Archivo Histórico Casa de Bombas de Azcapotzalco. Nuestros amados tlatoanis tepanecas, digo mexicas, no tendrían por qué estar ahí porque tenemos códices tepanecas y tenemos representaciones de los tepanecas, pero bueno, una de las ironías que pasa. Sí va a haber una asimilación cultural y de hecho recuerda que los monumentos ancestrales aquí no tenían idea de devastar nada. Si vemos el modelo del Templo Mayor, lo mismo pasaba con las demás construcciones, se van recubriendo como una matrusca. No se desperdicia ninguna piedra, aquí no se tira nada. Entonces, todo lo que era divino para los tepanecas, pues también algunas cosas eran divinas para los mexicas, porque vienen de un compendio cultural que se llama la cosmovisión. Y por esa asimilación en artes, oficios y maneras de ver el mundo, es lo que vamos a tener la mejor útil y cruel clasificación de Mesoamérica, porque vamos a tener ese compartimiento de rasgos culturales. Pero efectivamente, no desecharon nada los mexicas, asimilaron lo que ya habían logrado los tepanecas y esa manera tan pulcra de vivir. Los tepanecas llevaron su pleito con los mexicas después de la conquista, porque recuerda que en el barrio de San Juan Tlihuacán, ahora barrio antes que el Puli Tlihuacán, ellos pidieron 2 iglesias para no hablarle a los mexicas. ¿Por qué? Ellos se quedaron muy dolidos de la gran traición de que el señor de Azcapotzalco lo recibe y luego les quitan el control del valle y fundan la segunda triple alianza Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlan. Pero no hay como que muchas diferencias, simplemente los tepanecas eran más cultos, eran más dedicados a las artes y los oficios precisamente, y los mexicas ya estaban más hacia la guerra, eran un pueblo bélico, un pueblo valiente, lo que también es maravilloso. Sí, sí, tienes razón, pero fíjate que también vale la pena aclarar algo bien importante. Acuerda que los tepanecas, nuestros tepanecas de Azcapotzalco, precisamente en su gran Teocalli, tú manejas precisamente otra deidad muy importante, pero yo voy a seguir fijando la que tenemos inclusive por información de un gran personaje de Azcapotzalco, que fue don Octavio Romero Arzate. Hay que recordarlo, él fundó el Museo Arqueológico Príncipe Tlatecatzin,
Tlatecatzin, un personaje histórico, que por ahí en la visión de los vencidos está en la página Ya le 84. dedicaremos un programa a Ya le Tlatecatzin. dedicaremos un programa. Sí. Pero te voy a decir algo bien importante. Precisamente ahí Azcapotzalco juega un papel tan importante que creemos que precisamente Tlacael e Ixcoatl, sobre todo Tlacael, borra la historia, borra todo completamente, todo vestigio, porque también seguro que había hasta códices. Claro, Y sin claro. embargo no aparece ningún códice tepaneca. Es que lo que no te sabes, Marcelino, es que la leyenda de lo que hacían los antiguos mexicanos era que cuando eras vencido por otro pueblo, entregabas los libros de medicina, los libros de historia, los libros de filosofía, eso lo sabemos por los escritos de Miguel León Portilla, y entonces el otro pueblo decidían sus tlamatines y sus sabios, si reescribían tu historia o te la robaban y se quedaban con el compendio cultural. Por eso precisamente reescribieron la historia. Tan fue así, precisamente que sustituyen a nuestro Quetzalcóatl por Huitzilopochtli. Y es ahí donde viene un quiebre bien importante. Un quiebre totalmente filosófico, todo de Pero concebir el finalmente es mundo. transculturización. Bien, pero es también donde los mexicas comienzan a fundar precisamente esa escuela guerrerista con su Huitzilopochtli, que vamos, es una manera de ver el mundo diferente y comienzan sus conquistas. Es que ahí es donde inicia como que más el poderío, porque los tepanecas tendían más a la sabiduría, la administración, el arte y todo. Los mexicas ya están hablando, tenemos un documento muy importante para entenderlos, que es la matrícula de tributos. Ya se están expandiendo, ya están teniendo el control de lo que ya con ellos se va a llamar el anáhuac. Entonces, ya es otro nivel de poder y de un avance social más caminando hacia lo que es el capitalismo, ¿no? Bueno, puedo pensar que todavía había tradición más del toltecayotl con los tepanecas, que hasta puedo pensar también que es lo que abandonan precisamente los mexicas. Recuerda que ambos, o sea, recuerda que tanto los tepanecas como los mexicas, para considerar que el artista, la palabra artista signifique tolteca, signifique artista, ambos sostenían una gran admiración hacia la toltecayotl. Evidentemente, sus preceptos eran más seguidos por los tepanecas que por los mexicas, indudablemente. Pero yo creo que nos falta acabar de hacer nuestro recorrido histórico por estos oficios prehispánicos. Hay que hacerlo Ya, porque sí, el tiempo va avanzando. Bueno, en Azcapotzalco tenemos el barrio ahora barrio de San Miguel Amantla, así es. y ahí tenemos en el glifo, en la toponimia, que están realizando una obra de arte plumario. Así es. Este arte plumario es un arte bellísimo, un arte ancestral. Desafortunadamente hubo una crisis de pérdida de estos trabajos hermosos por la culpa de Hernán Cortés y sus secuaces, porque muchos trabajos destacados de los calpulis tepanecas y mexicas terminaron en un edificio que se llamaba, donde está ahora lo que es donde empañan las cosas, al Monte de Piedad del centro histórico, el Palacio de Atzayacat. Y Cortés solamente arranca la pedacería de oro y quema todo lo demás. Pero este arte plumario era fundamental para representar la cosmovisión y también se hacía con un gran respeto para no lastimar a las aves que eran consideradas divinas. Sí, para nuestro público, precisamente se dice que en San Miguel Amantla, eso que se considera el penacho de Moctezuma, hay una versión que pudo haber sido hecho y construido Que en no es ese un lugar. penacho, que es una capa. Ah, bien, a ver, Porque explícanos. recuerda que un cuello humano, si vemos la réplica que está en el Museo Nacional de Antropología, un cuello humano no puede cargar eso, se Sí, redoblaría claro. la cabeza. Entonces, cuando ya te especializas en la ritualidad, muy diferente y muy contrario a lo que nosotros vivimos todos los días en nuestra realidad actual, Sí. la gente quería aparecer aves de la noche, búhos, cuervos, quetzales. Entonces, Moctezuma era considerado también, antes de que pasara todo lo malo que pasó, Moctezuma el Magnífico, y él se disfrazaba como de una especie de quetzal o de cotorro gigante y todo, y danzaban. De hecho, el abuelo de Cuauhtémoc se vuelve muy célebre, Atzayacat, porque él se disfrazaba de tecolote y así, a media luz, con los sonidos de tambores y todo,
aterrorizaban a los Oye, enemigos, porque era un show es que está bien finalmente. simpático eso que dices, se disfrazaba de un cotorro gigante, Pues ¿no? sí, o sea, ya se hizo el dibujo y te pones la capa y le sale así como la colita del ave Sí, sí. al supuesto penacho. Si te la pones en la Qué cabeza, pues te irreverencia, rompes la qué irreverencia para No, el no, 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 gran no, Monkey, claro pero que no. bueno, es un cotorro gigante. Pero, oye, bueno, vamos a Pero centrarnos. tomando en cuenta que los animales sean divinos. Bueno, luego nos falta el tema de la orfebrería. Ujú. Es No tenemos propiamente una explotación minera y déjame decirte que el oro no era considerado algo valioso. Ajá. Eso fue los choques culturales que se tienen con los españoles. Aquí lo que usaba la nobleza era el jade. El jade era considerado como el oro. Para tener una referencia, aunque es otra cultura, podemos ver también en el Museo de Antropología la tumba del Gran Pacal. Ajá. Los colores de la nobleza son rojo y el color verde del jade. Y este jade que se ponían en las manos tepanecas y mexicas y todo, también se utilizaba como un ábaco para irte al tianguis, ir haciendo tus cuentas ujú. matemáticas, y se distinguían las clases sociales también por unos tocados, medio extraños, pero lo poquito que se hacía de oro era en unas ollitas, ahí, con otras piedritas golpeándolo y armándolo. Aunque a mí lo de la orfebrería me da un tanto de tristeza y emoción, porque me recuerda la tragedia de la matanza del Toshcan, Oh, donde Pedro de Alvarado ve a un danzante con un collar de oro, que aquí era una baratija, y desata una masacre que espanta al mismo Hernán Cortés, que estaba ahí, peleándose con el gobernador de Cuba en ese momento y lo deja solo. sí, Y vemos Pánfilo de Narváez. ese choque cultural, tan fuerte, y cómo cada sociedad hace unas cosas valiosas y otras no. Y ahí recordamos las últimas páginas del libro que no es mi favorito de León Portilla, es uno algunas partes están muy alucinadas, pero se llama La visión de los vencidos. ¿Y qué dice la crónica de los últimos poetas del mundo náhuatl? Nuestra herencia fue una red llena de agujeros, y todo lo que para nosotros fue un gran tesoro, en nada fue valorado. A todos se nos puso precio. Y evidentemente, pues es el choque cultural que vivieron los antiguos mexicanos. Oye, maestra, repítenos esa poesía, ese poema, está fabuloso. A ver, concéntrate. Nuestra herencia fue una red llena de agujeros. Y todo para lo que para nosotros Sí. fue un gran tesoro, en nada fue valorado. Se nos puso precio. Chequen audiencia, está fabuloso lo que nuestra compañera, maestra, profesora, Marisol Reséndiz Pizarro. Oye, pero Marisol, otra vez, artes y oficios, y sobre todo en Azcapotzalco, porque tenemos que centrarnos por ahí. Por Mira, ejemplo, tenemos pero que hablar también de textiles. ¿Por bien, qué? Porque tenemos la evidencia que es escritura ideográfica e iconográfica. Entonces, fue una gran pérdida de la identidad después de la conquista, porque la gente grababa sus lugares de origen y sus nombres pero en es su que ropa, déjame lo interrumpirte, bordaba en su ropa. compañera y amiga. Textiles en Azcapotzalco, Si sigues así, te voy don a despedir. no puedes a ver qué dice la administración y los productores. Oye, no, textiles en Ajá. Azcapotzalco, ahí sí como que ya ahora Pues, sí que ¿qué te la crees que la bañaste, gente dicen los andaba chavos. desnuda o qué? Estaban desnudos del tórax para arriba, pero no andaban ¿Y qué desnudos. tenían entonces algunas fábricas textiles por ahí? ¿Cómo le No hacían o puede qué? haber fábricas porque todavía no pasaba la revolución industrial. Recuerda que estamos en una fase no feudal, pero sí artesanal. Pero para la audiencia, a ver, por ejemplo, un rebozo o un huipil también, Solamente o el tenía, taparrabo, que la gente dice taparrabo, no pero no se es llama taparrabo. taparrabo, Pero se bueno, llama maxla. se llama macla. Solamente tenía 3 vías de haber Ajá, llegado al Tepanecápan o a la Ciudad de México. ajá, Una era por si eras de la nobleza, pues por ujú, relevos te traían todo del sur o de donde lo confeccionaran. ajá. La otra, pues era precisamente de lo que se clasifica como gremios o talleres artesanales. Ajá. En estos talleres artesanales se elaboraban los textiles con la grana cochinilla y muchos pigmentos de origen natural totalmente. Entonces esa arte tenía una función muy importante, y para las mujeres, pues finalmente era falda, una falda, y a veces era una tela que se amarraba a la cintura, porque las mujeres no tenían el pecho como un tabú y andaban con el torso desnudo, semidesnudo, y solo se tapaban la espalda por el frío. Eso lo podemos corroborar también en el libro
Historia Antigua de México de Francisco Javier Clavijero, No, sí, ya me lo sé. donde nos dice que incluso el textil nos lleva hasta la sexualidad, ¿no? Nos dice que está admirado de cómo la gente cohabita desnuda en una choza y no hay abuso sexual. Dice, en esta época que los naturales andan semidesnudos pasando sin que haya problemas, en Europa las mujeres tienen que usar es un cinturón de castidad y solo salen a los balcones porque son una gran tentación y todo. Y él mismo anota ese choque cultural. Después todos ellos fueron seguramente regañados por la Bueno, corona, pero es que pero entonces ahora tendríamos que leer a Freud, a Jung, porque ¿y te precisamente gustaría las perversiones regresar a esa época sexuales de que contemporáneas, acuérdate que también marcan una condición social, toda una cuestión de lo que es la este, modernidad. pip, Imagínate, no puedo hablar de ¿te perversiones sexuales y imaginas uno hablar de historia? Marilyn Monroe paseando por la Plaza Mayor de Tenochtitlan? Pues no, yo creo que la verían así como una lombricita, ¿no? Pero para el concepto moderno, pues sería otra cosa. Pero vamos a Estás centrarnos muy otra vez. transculturizado, Marcelino. Bueno, pues es Bueno, parte del ahora show. algo bien importante en el tema de los oficios de los textiles. Sí. Pues después de la conquista tuvieron una función vital porque sustituyeron a los códices. La gente que recordaba cosas de su cultura bordaba elementos culturales, animales sagrados y demás. Por eso tenemos tanto folclore y hay que proteger ese patrimonio cultural en los códices. Que ya no existían los códices, ahora el bordado va a ser el nuevo códice. Y pues te recuerdo que todos estos materiales preciados se intercambiaban por medio del trueque. Por eso la base de la economía era la Oye, ahí me acabas agricultura. de recordar algo. Los pochtecas, la clase posteca que estaba en Coachilco o en Azcapotzalco, eran como nuestro departamento de control de calidad. Porque ellos precisamente nada más podían Ujú. comerciar lo mejor, Tenían lo una más aduana, te puedo decir. lindo, lo mejor producido en lo que era el Tepanecapan Sí, o el sí, sí. Altépetl. Sí, ahí podemos hablar que esa clase social como nobleza sí tenía una acumulación de objetos preciosos y que los iba a adquirir a los tianguis por medio de la moneda principal por su valor alimenticio, que era el cacao. Ellos tenían la riqueza y ellos era salir vestido lleno de jade, era equivalente a salir ahora vestido de oro. Entonces, ellos exhibían esa riqueza, exhibían esas telas preciosas, se exhibían como clase social y fueron muy acusados en la leyenda hasta de ser espías políticos y todo eso, ¿no? Sí, mire. Pero en la vida real ellos estaban buscando los mejores trabajos, incluso para sus colecciones y para supervisar cómo iban trabajando con las artes y los oficios ancestrales. También he de decirte que en Azcapotzalco tuvimos mucha transculturización con los ñagñús y lo distinguimos en las diferencias del tipo de cerámica. Las artes y oficios fueron muy importantes porque, como sabes, en la zona de San Lucas Atenco, toda esta parte aún de la ribera del lago de Texcoco, se hacía la extracción de la sal. Oh, sí. Y no sé por qué aquí no tenemos ese glifo, pero hay un glifo, el de Iztacalco precisamente, donde hay una bandejita donde se está elevando así esos vapores y arriba queda asentada la sal y Fíjate, todo eso dentro de un fíjate qué templo. interesante, porque precisamente si acaso lo vamos a invitar o lo vamos a consultar, un compañero Miguel Ángel, que está trabajando en un Pilares por allá en la zona de Las Salinas, en Azcapotzalco. Híjole, ya te aventaste como 20 comerciales, qué bárbaro. Pero es que es importante. ¿Por qué? Ajá, Porque es parte de lo que estamos haciendo, que es el estudio. Y él tiene mucha información exactamente, porque además fue otro oficio exactamente de las Salinas. ajá, Eh, pero déjame acabar de decirte, ujú. este oficio se mezclaba mucho con la alfarería, porque ya hay unos recipientes que contenían sal. Y la sal, pues, fue muy importante, también llegó a tener, mucho valor, esa extracción de la sal y a levantar la economía. También no olvidemos algo tan terrenal como el tlachiquero, que Oh, daba esta extracción del pulque, la bajada de la mística, diosa Mayagüel, no sé si te recuerdes, el mito de cómo llega Mayagüel a la tierra. bueno, no, pero te voy a decir algo bien interesante. Por ejemplo, lo del el tlacuache, el tlachiquero. Se entiende que el tlachiquero, recordemos por ahí, a lo mejor voy a alterar un poquito esa visión, pero es precisamente para podérselo explicar al público. Que precisamente que el casi descubridor del pulque, precisamente es un tlacuache, los tlacuachitos que rascaban abajo del maguey y luego se encontraban por ahí dormidos
y que por ahí precisamente a la princesa Xochitl lo ubican porque están los tlacuachitos bien contentos, ahí echándose su siestecita, y ella se pregunta, oye, ¿por qué están así esos tlacuaches, no? Porque están bien dormidos por el elixir maravilloso del pulquito. Entonces, ahí es donde comienza ese, vamos a decirte, ese es porque también es mito, y por eso es el tlacuache, el tlachiquero, el que raspa el maíz, pero que además trasciende más. El maguey es la representación del hombre de la tierra, porque yo no estoy muy de acuerdo con todo eso de lo que se llama los sacrificios humanos en masa, ¿no? Había ciertas ritualidades, pero precisamente el hecho del sacrificio, de entregar el corazón al maguey es algo bien interesante, y eso lo hace el tlachiquero, fíjate. Pero tú, abúndanos más sobre la cuestión, sobre este producto, precisamente, que es algo que hasta hay una cosa muy interesante. Yo a veces pienso que gracias al pulque pudo haberse conseguido esa resistencia del pueblo mexicano, porque pues al final de cuentas la historia de México es la historia del despojo y, y explotación, y ese elixir sagrado, el nautle, fue realmente algo bien importante porque además, cuántas no proteínas Sí, sí, y riquezas claro, tiene. Entonces, claro. ayudó precisamente a que esta Fue muy raza importante para estemos circulando. para el Tepanecapan y para el Anáhuac, además por su valor alimenticio. Pero todo viene de un mito de la cosmovisión del mundo náhuatl, donde la hermosa, la sensual Mayagüel está presa por sus abuelas ancianas, las malvadas Tzitzime, que son como unas calaquitas ahí que celan su preciosa belleza. Y precisamente en donde todo comienza, que como punto de origen siempre se pone Teotihuacán, la ciudad donde abunda lo sagrado. Está como una junta de los dioses y le dicen, dice el divino Quetzalcóatl, yo ya hice mi parte, ya alimenté al ser humano, cada vez que fue destruido lo reintegré. Y Cihuacóatl dice, yo con mi magia le ayudé al divino Quetzalcóatl y ya. Y entonces dice el dios Panquetzal, oigan, pero también necesita ser feliz, no todo es comer, dirían del otro lado del mundo, no solo de pan vive el hombre. Y entonces dicen, es momento de soltar el regalo. O sea, el regalo es el pulque y es Mayagüel. Es momento que Mayagüel sea lanzada al maguey. Y hay mitos donde Mayagüel baja como un rayo. Y hay otro ya más eroticón donde las abuelas celan la belleza y entonces este Quetzalcóatl va como se puede convertir en cualquier cosa y se la roba y se enamoran y todo. Sí, Y después hay una onda como que hasta celtona, fíjate, como de unir la naturaleza, donde se esconden de las abuelas, que en un árbol fusionado, pero las abuelas no se quieren comer a Quetzalcóatl, nada más a Mayagüel, y Quetzalcóatl recupera su forma humana y toma esas semillas y siembra el sagrado maguey con lo que queda de la persecución. Y entonces nace Mayagüel, pero sí habla de unos oficios muy importantes. bien. Sale con los hilos, sale con el hilo del Ixtle, sale Oh, con sí. una vasija donde habla de la extracción del pulque, pero aparte de eso, trae como que el equilibrio, trae unas puntas de maguey. Hablando de sacrificios, no tenemos evidencia de la sacadera de corazones y todas esas fantasías del colonialismo, pero sí tenemos la evidencia de que como no había propiedad privada, ¿qué le puedo regalar yo a los dioses? Mi propia sangre, pero mi sangre, porque el divino Quetzalcóatl se picó los oídos, los dedos y otras Así fue. partes pudendas de su cuerpo para dar vida. Entonces, ellos se pican, también reocupan estas puntas de maguey para pincharse los dedos y colocar unas Sí, gotas así de es. sangre para Sí, así está ofrendas a sus dioses en unas ofrendas de amaranto. Recuerda que si se te aparece en un cruce de caminos una mujer cadavérica, vestida de blanco y te dice, aliméntame con un rayo de luna, aliméntame con un pan de amaranto, con unas gotas de tu sangre, seguramente es iguateteo. Ahí me Sí, avisas para hacerle una pero intervención. estoy yo aquí para conducir, ¿cómo ves? Y porque exactamente nuestro tema, y lo tenemos que Por eso te centrar, digo, es los hay otro, artes, hay los otro para, oficios, los artesanos, y espérame, hay otro paradigma ahí, espera, espera. espérame. No, porque se me va a olvidar. Bueno, Hay otro paradigma ahí muy éntrale. interesante Sí, que viene con el inicio de la educación, porque a los niños les ponían al nacer en su manita un arco y una flecha. ¿Por qué? Porque deseaban que se dedicaran al oficio de la guerra. Y oh, a las niñas les ponían un hilo de bordar.
y tenemos la lección, ahora a la mejor parecería políticamente incorrecto porque estamos en transiciones hacia romper con los géneros y estos roles que han sido muy abusivos con las mujeres a lo largo de la historia. Tenemos toda esta parte, pero la que nos enseña en Azcapotzalco de los oficios antes de los mexicas es la divina Tlazocteo. ¿Qué oficio llegan y ponen los tepanecas en Tlihuacán? El temazcal. El Oye, ¿y temazcal. las parteras? También las Parte parteras. Sí, fundamental, y claro. por eso lo del temazcal. Acuérdate que en Tlihuacán estamos publicar nuestro nuevo libro, No, sí. porque tenemos un cuidado posparto y además el oficio de llevar a cabo el temazcal, dependiendo de los padecimientos que tuvieran las personas, pero finalmente enfocarse a la medicina posparto. Y Tlazocteotl tiene su cuerpo todo de lunas, pero también tiene 2 hilos. Tenemos la interpretación que metafóricamente estos hilos hablan de que se corta la vida y la muerte en un hilo, pero en la vida real era que mujer, ponte a bordar, ponte a coser, esa es tu función. Por eso encontramos unas como cuentitas donde como si estuvieras haciendo un molinillo, se creaba el hilo. Sí. Y otro de los trabajos de los oficios rituales, pues también era el manejo del sahumador, el fuego. Mm. La mujer, pues como saben, al centro de la casa, que generalmente era una choza, tenía que hacer las tortillas, pero también custodiar el fuego, el poposhkomit, con el que con copal iba a purificar a la persona que iba entrando. Esos eran partes de los oficios. Y también en oficios, pues tenemos la música, el caracol, el tambor, la confección tan especial de estos tambores rituales que en su nombre tienen una gran historia, de huehue del sagrado o venerable abuelo, como el ahuehuete, y luego sigue siendo divino cuando ya es creado una obra de arte. De todas estas filosofías y los instrumentos que en su mayoría pues eran desarrollados de barro también. Sí, fíjate, Marisol, que de alguna forma ya en tu narrativa, pues nos has colocado varios oficios, ¿no? El arte plumario, la cuestión del trabajo de la piedra, los textiles, los tlachiqueros. Pero te voy a decir algo bien importante. ¿Quién cuidaba del lago? ¿Quién cuidaba de esos afluentes? A mí nadie me contesta, ¿no es cierto? Eh, Mira, acuérdate que el cuidado, aquí muy similar a la cultura oriental, y también lo vimos el programa pasado, el cuidado de los cuerpos de agua solamente estaba destinado a la nobleza. La nobleza tenía el honor, y fíjate que esto está ligado con el libro de La visión de los vencidos, porque tenían ellos que buscar aves especiales, la migración de nuevas aves, hacer un catálogo. sí, Por eso tenemos una leyenda donde supuestamente Moctezuma, nacido en los Nemontemis, que veía del otro lado, oh, le sí, llevan un ave especial que en su cabecita tiene un espejo sí. donde se puede ver la llegada trágica de los españoles, ¿no? Pero ellos tenían que hacer un inventario y tenían la labor de limpiar lo que son las acequias del lago y de realizar la higiene de los cuerpos de agua. Eso era un oficio muy importante. Sí, fíjate que aquí vale la pena recordar que, por ejemplo, ese personaje Tlaltecatzi, Ajá. que es un noble que es más la experiencia de la tradición oral que nos hace Octavio. Él dice que nace exactamente en 1500 y podemos pensar que también este personaje muere defendiendo, aunque era tepaneca, está en la defensa de la gran Tenochtitlan, con Cuauhtémoc, precisamente. Es muy bonito, inclusive hasta romántico, valdría la pena colocarlo y platicar Sí, sobre él, claro. que era uno de los cuidadores del lago, porque él era inclusive, estaba casi en calidad de noble. Inclusive Octavio le decía príncipe, pero pues era un señor noble. De la Sí, parte de la clase social sí. de la nobleza Y, y, tepaneca. y porque ellos consideraban que el lago, la tierra, era parte integrante, era un ser vivo, pues, ¿no? Mi cuerpo, la medida de todas las cosas. Y para entenderlo nosotros en nuestro contexto, Marcelino, también he de decirte que muchas de estas piezas de arte, como espejos de obsidiana, cosas que se hacían en lapidaria, terminaban en ofrendas. ¿Por qué? Porque tú le llevabas un regalo al cuerpo de agua. Es ciertamente similar a sus debidas distancias culturales, como lo hace la nación wixárika. Ajá. Van, visitan al cuerpo de agua y le llevan un regalo. Esas son de las cosas que nosotros hemos perdido después de la propiedad privada y del capitalismo y todo. Pero muchos objetos preciados,
por eso acabaron en el fondo de las aguas. Claro, también deberíamos de ir a buscar ahí por Popotla, por Oye, los remedios, el tesoro que se robó bueno, Hernán con Cortés. todo esto que nos has platicado, te estás ganando un pulquito, un tornillo, creo que también les llaman así Un curado. en las pulcatas, ¿no? Un curadito de mamey. Bueno, entonces, a ver, ¿qué pasa como oficios también los tlacuilos, los que trabajan los códices? ¿Qué pasa con los toltecas, los tlamintanimes? Tú eres Es especialista una en buena agua. pregunta, exactamente. Tlamintanimes, Para tlal, empezar, tlamatinimes. tlamatinimes. Vamos a empezar con la etimología de la palabra tlacuilo. Pues ya, como sabes, pues yo llevo muchos años especializándome y hablando la Sí. gloriosa lengua náhuatl, que sigue siendo algo maravilloso, espeluznante Ujú. para mí. La palabra, la sílaba tla, hace referencia a todo lo que es y existe en la tierra. Es como un ser estar en la tierra. En sí es una metáfora. Huili, huiloli, hablan de gusanos. Entonces, cuando tú dices tlacuilo, dices el que es está en la tierra y crea un mundo alterno de gusanos, o sea, te dibuja el mundo. He de decirte que era tan difícil ser tlacuilo, era una educación tan delicada, que los maestros tlacuilos parecía que todo lo había hecho una sola mano. Ese es de los misterios de los pueblos originarios, porque es tan precisa la hechura del códice que si los ves juntos dices, esto lo hizo una misma persona. Por eso debemos de tener una gran duda metódica en la investigación por todas las fuentes que son después de la conquista en su mayoría. Obviamente tenemos criterio en lo que es hecho por informantes o por nobles sobrevivientes, como en el caso del Códice Sagún, quitándole todo lo de santo santo que le afecta mucho al texto, porque finalmente él habla de su propio paradigma. Pero para hacer tlacuilo era algo muy difícil y también hay que entender que la palabra tlacuilo es escritor y pintor. Es un, es un artista como que muy complejo, muy complejo. La palabra, pues, tolteca, pues significa artista como el artista completo. Y Tlamatinime, te recomiendo mucho que leas un libro maravilloso que se llama La filosofía náhuatl estudiado en sus Oh, fuentes, claro, de Miguel de León Miguel Portilla. León Ya lo Portilla. leí. Ah, pues no, pues otra vez, otra vez porque es un libro Sí, maravilloso tlamantinimes, sí. donde León Portilla construye una apología Sí. comparando a los clásicos griegos, que también es parafraseado por Romero Vargas Iturbide, no sé ahí quién fue primero, donde pone cómo es una filosofía tan avanzada como la filosofía griega. Sí. Entonces, en este texto te pone la visión poética. ¿Quién es el Tlamatinime? El que forja el rostro de otros, el que muestra verdades, el que te pone frente al espejo, el forjador de hombres. Y si de Tlamatinime tenemos que irnos a otro texto imprescindible que es el Huehuetlactoli, Sí, por pero ejemplo. espérame tantito, precisamente porque, es más, ese libro yo lo conocí desde hace mucho tiempo, No me presuma, no me es presuma. una edición de la Yo llevo Universidad leídos Autónoma. como 5,000 libros. Ay, ay, qué Bueno, tal miedo. vez más, Pero espérame, tal vez más. espérame. Oye, es un librito así de choncho, La filosofía del mundo náhuatl de León Portilla. Es más, yo nada más me dediqué a hablar la parte de los tlamantanimes. Oye, Tlamintanimes. pero cuéntame, Y, si tú eres anticolonialista o algo así, ¿por qué fue tan importante ese libro? a ver, ¿por qué soy anticolonialista? Ujú. O sea, o sea, que estoy en contra del colonialismo o lo que viene siendo el virreinato y la Pues, más que dominación. nada, la pérdida del patrimonio histórico, ¿no? Más bien, fíjate que inclusive esta parte creo que va a ser este, parte de alguna manera de otro capítulo, por muchas razones, sobre todo de cómo se conforma la nación. Ah, no, no, Es no. increíble. Ahora grabamos 10 programas, ya. No, Encarrilado el ratón, ya no, no me importa. de ese tema, Bueno, porque mira. es que tenemos que Ujú. respetar, Sí, claro, porque también exactamente la gran obra pero virreinal, yo me colonial, contesto es sola. increíble, compañera y amiga, Ay, y hay que respetarlos ya vas a precisamente. empezar a sentirte español. No, Bueno, no, para volviendo al nada. tema, esa tesis es muy importante, Ujú. porque antes de la tesis de Miguel León Portilla, la Universidad Autónoma de México y todas las universidades consideraban que no existía filosofía mexicana ni Sí, náhuatl. es Entonces, un este parteaguas, texto de abrió, apología es bien importante sí, porque abre una puerta a esta sí, infinita sabiduría ancestral que yo te digo, no somos perfectos. Yo también
leí el libro de 15 poetas del mundo náhuatl, que es otro de los oficios, la poesía, el canto, y Ujú. Xochilin-Cuicat, y te puedo decir que yo, al leerlo, lo he leído como 50 veces, pero la primera vez fui atrapada por los poemas. No, sí. Y se me olvidó In revisar en Xochilin-Huicatl. Xochilin-Cuicat, floricanto, Sí, poesía, Floricanto. filosofía. La parte más importante, donde el maestro León Portilla analiza cada frase, Oye, es cada que yo enloquecí cuando leí esos libros. In Xochilin-Huicatl. pues Me fui a hacer una cosa muy loquísima, lo digo aquí sí, entre el sí, público, sí, sí. porque, por ejemplo, las flores y el canto. Ajá. Para mí las flores, después de haber leído eso, es exactamente lo efímero, lo que se va. Ay, pues no Y voy el a canto son los me hechos tengo de que la vida. aventar otro poema por tu culpa. A ver, échatelo. Pero sí te va. Quiero ir allá donde se alcanza la victoria, allá donde la muerte no existe, donde ella es conquistada. Mas no por eso viviré llorando. Sembremos flores, sembremos cantos. Nezahualcóyotl. Oye, qué lindura. No, sí, sí, no más. Solamente él, el dador de la vida, Tloquenahuaque, Palnemoani, Moyocoyaxin. Vana sabiduría tenía yo. ¿Acaso alguien lo sabía? ¿Acaso alguien no? No tengo contento del lado de la gente. Realidades preciosas haces llover. De ti proviene tu sabiduría, dador de la vida. ¿Acaso quieres darme muerte? Oye, ahora, a ver, ahora, ese tono dulce, melódico de lo que es el náhuatl, sí puedes, por supuesto, Oh, maestra, claro. maestra Marisol Reséndiz Pizarro. Nejan igualas, inin, mahuistic. Nejan iguala, inin, tlapoa, miquistli. Niman, tocaj, xochime, tocaj, cuicat, Ah, cuicame. Pues de hecho he tenido la tentación de hacer algunas correccioncitas en la traducción del maestro León Portilla al náhuatl, porque oye, tienen no, unos no, no, detallitos ya que estás ahí rebasando a los maestros, no, no, no todo es academia. bueno, perfecto. Oye, maestra, Ujú, casi dimos un recorrido precisamente de ujú. todas esas artes y oficios del mundo náhuatl. Creo que no se nos está pasando ninguno. No, nos falta Fíjate, el vestigio, nos falta pensar qué importancia tendrían estos oficios en la educación actual. Fíjate que al elaborar este guión, al poderme pensar, dije, pues yo creo que un elemento de una sociedad funcional, pues es una sociedad que se enfatiza en artes y oficios. Y fíjate que, pues, con la pena, muchas cosas que aún se siguen produciendo artísticamente en nuestro país están más cerca del arte que de la artesanía. Y le ganan por mucho a piezas expuestas en los museos más pop-off, que son absurdas, porque tienen mucho trabajo y tienen la artesanía en México ha sido un elemento de vida, de supervivencia, de las concepciones, de las cosmovisiones, como en la nación wixárika y en todas las naciones, tiene una cosa mágica. Yo creo que en la actualidad uno de los aciertos que se ha hecho y se tiene que seguir haciendo es tener estas escuelas de artes y oficios, porque el oficio, pues, siempre va a ser como que una opción para no estar en lo que le decían antes la ociosidad, la madre de todos los vicios, pero para que tú puedas desarrollar un objeto, ahora que ya estamos en otro sistema económico, comercializarlo y estos saberes ancestrales, pues son maravillosos, ¿no? oye, maestra, fíjate que esto me estás recordando algo. Ahora que estuvimos en la Universidad Autónoma Metropolitana, ay, ¿recuerdas? Por ahí una exposición muy interesante. Pero a mí me llamó mucho la atención y sigo teniendo todavía esa declaración de un profesor investigador del CONACYT y profesor de la UAM y de la Universidad de la Ciudad de México. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo, él decía, estamos en crisis sanitaria y ambiental. Y me lo estoy recordando por esto de la necesidad de un concepto de la educación en los artes y oficios, porque estamos en un mundo tan, tan con una hiperinformación, donde precisamente el mundo cibernético está no nada más con los chamacos, con los niños, nosotros mismos estamos, pero pues realmente ya casi estamos enfermitos de toda esa, Sí, de la Marcelino, de invasión de hecho, la tecnología. en mi experiencia docente, yo lamento mucho que las infancias estén perdiendo su conexión de la tierra. Dimos un curso de huertos urbanos porque ya no se puede decir Calpulli porque el Calpulli tiene un espacio territorial físico, ¿no? Como lo vimos.
como nos dijo este autor que revisamos. Pero finalmente es lamentable cómo tú llegas a las infancias actuales, si sueltan el celular y te voltean a ver, ya es una gran ventaja. Sí, Y le dices: "Mira, vamos a sembrar una planta", y los niños te dicen: "No, me voy a ensuciar las manos", cuando nosotros nos comíamos la tierra, la acariciábamos, jugábamos con ella, buscábamos lombrices, caracoles. pero sí es muy importante recalcar que precisamente dentro de toda esa gama que había en el pasado, en el mundo anahuaca, precisamente de Y oficios tepaneca. y tepanecas, eran totalmente ricos y totalmente pegados a la naturaleza, ¿sí o no, maestra? Claro que sí, y simplemente, pues, psicológicamente lo que te da un oficio es estar enfocado. Y luego estos concursos que tenían, ellos tenían cubierto todo, el deporte, la danza, la música, el crear una pieza de orfebrería, el crear una pieza textil, porque lo que se nos ha olvidado es que eran tan buenos en artes y oficios que no faltaba nada, o sea, no había gente completamente Sí, desnuda, no había la carencia de estas piezas de arte que algunas sobrevivieron en la transculturización, en lo que es el sincretismo cultural hasta nuestros días. Desafortunadamente se perdieron muchas técnicas de artes y oficios, sobre todo en materiales perecederos y en la destrucción de la guerra, de la conquista, pero tenemos aún mucho que podemos enseñar y mucho que podemos aprender. así lo vamos a hacer y sobre todo festejar ahora mismo que me reactivaron mi número de folio para ser usuario de pilares donde hay, por Ah, yo pensé ejemplo. que en la cantina, en la pulquería te reactivaban tu número de folio. No, ese nunca me lo han retirado. Pero quiero decirte que entonces voy a tener acceso a máquinas de cómputo, ¿no? Las computadoras y a ir a los talleres. Nosotros somos Radiografía Urbana Azcapotzalco. Gracias por habernos sintonizado y escuchado. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Yo soy la profesora Marisol Reséndiz y aquí está mi compañero y amigo Marcelino Peña, cronista de Azcapotzalco, y esperemos seguir compartiendo historias, vivencias, un poquito ahí de crítica social y espero que les guste las historias que traemos desde el Tepanecapan. Muchas gracias. Somos Radiografía Urbana Azcapotzalco.